Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es mi deber presentar formales excusas, dado que el programa la semana pasada no se pudo pasar, valga la redundancia. Estuve una semana en Boston, ausente, en mi chequeo médico anual en el Mass General, y al regresar me encontré con ese percance. Problemas técnicos no nos permitieron salir, por lo que presento excusas. El informe médico de mi chequeo anual formidable. Me tuve que reír porque uno de mis médicos dijo: usted está cada día mejor. Es decir, que me dieron, después de hacerme las pruebas correspondientes de control de salud en el Mass General de Boston, informaciones muy gratas sobre la salud. Al regresar, venía con el propósito de mantener una especie de línea vital, algo de qué hacer, más o menos apartándome de la reyerta jurídica que está al rojo vivo por ante las altas cortes, y mantener más bien una posición de principios sobre mis experiencias relativas a la cuestión constitucional, y grabé el programa jueves en la noche, pensando que como son temas permanentes, y más bien iba a versar el programa sobre recuerdos, vivencias del año 15, del año 10, del año 95, pensé, bueno, déjame grabar viernes en la noche para ir controlando los equipos. Afortunadamente, amigos y gente muy valiosa nuestra nos ha ayudado para salir a camino, y por eso estamos aquí. Es difícil, en realidad, mantenerse al margen totalmente de los acontecimientos. A mí me ocurre que mis hijos se han formado en el calor de la lucha política, se han formado como profesionales excelentes, han asumido sus responsabilidades, y desde hace muchos años yo emprendí el camino natural, razonable del relevo, y fui declinando, delegando, dejando hacer, y el viejo se fue a su campo. Se fue a su campo, a su surco, con su gente sencilla, a trabajar, muy atento a los problemas nacionales, desde la pregunta los miércoles y desde la respuesta los fines de semana. Pero ocurre que hoy viernes en la mañana, cuando me voy a presentar a ver cómo quedó el programa del jueves en la noche, ya traía la noticia de algo que había ocurrido políticamente muy importante, que pasó a ser noticia por el significado que tiene, por la naturaleza de su contenido. El listín lo trae en una forma muy apropiada. Dice: carta a Mike Pompeo. Observen, primera plana del Listín Diario. Esa foto es del senador Robert Menéndez, Bob Menéndez, senador por el estado de New Jersey. Pide a Estados Unidos use herramientas diplomáticas para impedir reelección en la República Dominicana.
el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, le escribió al señor secretario de Estado, Mike Pompeo, esta carta. Escribo para expresar mi profunda preocupación por los esfuerzos actuales para reformar la Constitución de la República Dominicana, para eludir los límites establecidos para el mandato presidencial y permitir que el presidente en ejercicio, Danilo Medina, se presente para una segunda reelección sin precedentes. Como saben, la República Dominicana y otros países de América Latina han tenido una transición desafiante, pero constante, a la democracia civil después de décadas de autoritarismo de larga data y de una amplia intervención gubernamental. En este momento, una reciente encuesta de Gallup, realizada en abril de este año, mostró que más del 68% de la población dominicana se opone a una reforma constitucional que permitiría al presidente Medina postularse para un tercer mandato. Es imperativo que el presidente Medina respete los deseos de su pueblo al aceptar su deseo de mantener un límite presidencial de 2 mandatos, como lo garantiza la Constitución del país, y respetar las normas e instituciones democráticas que el pueblo dominicano ha luchado tanto por establecer. A principios de este año, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución, la número 35, reafirmando su compromiso con los principios democráticos en Bolivia y en toda América Latina y el Caribe, y respaldando los límites del periodo presidencial que prevalecen en el hemisferio como controles razonables frente a una historia de golpes, corrupción y abuso de poder. Al defender el espíritu de esta resolución del Senado, le pido al señor secretario de Estado, Pompeo, que utilice todos los medios diplomáticos a su disposición para subrayar la importancia de la gobernabilidad democrática en la República Dominicana. En medio de mayores amenazas a la democracia en todo el mundo, Estados Unidos debe demostrar su compromiso con la defensa de las normas democráticas y no puede ignorar cuando un líder electo intenta extender su control sobre el poder modificando la Constitución de su país para su beneficio. Gracias por su atención a este asunto. Espero su respuesta. Sinceramente, Bob Menéndez, senador del estado de New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. El listín trae en una forma muy idónea, transcribe la carta, pero ya en la noche algunos diarios digitales y hasta periódicos digitales habían cometido la felonía. La voy a calificar solo de felonía. Merecería términos más fuertes. Dando una noticia que fiscales norteamericanos habían acumulado nuevas pruebas para enjuiciar al señor Bob Menéndez, senador. Bueno, y entonces, bueno,
se iba a preparar un juicio criminal contra ese senador. Evidentemente, gente al servicio del Palacio Nacional cometieron la atrocidad de ponerle a esa noticia de hace 4 años la fecha de ayer, de antes de ayer. Ustedes están oyendo cómo es que andamos en este país. Ese señor senador fue acusado de todas estas cosas que dijeron los diaritos esos, por orden superior. Se retiró la acusación, archivo definitivo, y fue a elecciones y ganó en su estado con un 10% de ventaja sobre su principal rival. Y es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Él es demócrata. Bob Menéndez. Bueno, al llegar comienzan los amigos a hablarme y a llamarme, y amigos que me dicen, me llamaron otros, porque los logros de la radio, claro está, eso es natural, eso es parte de su modo de vida, sí, es parte de su existencia. Comenzaron a despotricar contra nosotros, los vinchos que llaman, refiriéndose a mis hijos. Pero le ponen la tribu, ¿no? El vincho. Los vinchos, que eso, pues bueno, que la redacción es de los vinchos. Yo creo que es una redacción que no se parece a la nuestra. El hecho es que Bob Menéndez, tanto frente a la iniciativa de la Resolución 35 contra Evo Morales de Bolivia hace 6 meses, como en otras iniciativas que intentaron en el Senado de Estados Unidos contra Daniel Ortega, cuando iba a su 3er periodo con su esposa de vicepresidenta, han estado insistiendo en el problema de la extensión de los periodos y su doctrina de que lo que cabe es solo lo que diga la Constitución. Si son 2 periodos, son 2 periodos. Incluso los norteamericanos se ponen ellos mismos de ejemplo y ponen a su padre fundador, a George Washington, como el ejemplo fundamental, el primero que se rehusó a un 3er periodo. Bueno, pues comenzaron a lanzar una serie de infamias, Por eso dije, es muy difícil mantenerse al margen, porque es un debate muy fluido y la verdad que se han formado verdaderas gavillas de difamadores, de gente dedicada a la difamación y a tratar de vivir del morbo de la información perversa y retorcida. Le están sacando a Bob Menéndez un expediente de hace 4 años, que la gente de Jersey parece que no lo consideró importante, porque una vez se retiraron los cargos, archivo definitivo, siendo de un partido diferente al del señor Trump. Votó por él y lo hizo candidato, lo hizo senador otra vez por 6 años más. Ya venía de la Cámara de Representantes, siendo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Entonces yo dije, bueno, el programa del jueves en la noche no va. Va el de Bob Menéndez, porque yo he tenido el privilegio de conocerle y de tener una relación de amistad respetuosa con él. Mis hijos, por igual, y sobre todo, mi sobrino político, Salomón Melgen Azuri, sobrino de mi esposa, mi sobrino, primo de mis hermanos, de mis hijos, primo hermano de mis hijos. Hoy quiero hablar de él.
está condenado en Florida por una serie de cargos que le hicieron, como que había defraudado al Medicare, que había recomendado unos procedimientos no aprobados. Bueno, un juicio tortuoso, hecho a base de expertos frente a un jurado de profanos. Todo fue desastroso porque los mejores expertos que comparecieron hablaban en favor del médico acusado. Ese médico tenía 3 años ya en el orden civil reclamando la Medicare lo que le debía a él. ¿Cuándo se comprometió su destino? Cuando se arruinó su vida de éxito. La amistad con Bob Menéndez. Bob Menéndez iba a correr en las elecciones y había la necesidad de derribarlo allá. Entonces apareció un expediente de un tal Peter Williams, que pasó 6 meses dándole información secreta a la FBI por teléfono sobre los horrores de Bob Menéndez, Salomón Merlin, y hasta incluyeron a mi hijo Vinicio. Ustedes saben cuál era la acusación. Que él venía aquí a ejercer la prostitución en la casa del doctor Merlin, su amigo íntimo, y que mi hijo era quien le propiciaba a las prostitutas. Ustedes están oyendo. Pero era la FBI la que estaba al frente de eso. Y se armó esa investigación. Bueno, el hecho es, voy a hablar hoy con toda crudeza, que estando en mi oficina, sentado en este escritorio, recibo una llamada de Alan Santiago, un agente del FBI muy importante, que yo tuviera oportunidad de conocerle desde el tiempo en que yo estaba en la presidencia del Consejo Nacional de Drogas, que me quería ver. Alan, ¿y tú estás aquí? Sí, yo lo quiero ver. Bueno, fue a mi oficina, vino a la oficina que estaba en el otro local y me dice, acompañado de un oficial de policía muy importante, que era como especie de un delegado de FBI en la Procuraduría General de la República. Viene y me dice, después que nos saludamos, recordamos, cuando trabajamos incluso coincidíamos en trabajos internacionales sobre los problemas de droga. Me dice, mire, yo he querido venir porque el respeto que usted nos inspira a nosotros, sabemos de sus esfuerzos, sabemos de sus luchas, del precio que han tenido que pagar. Y yo quería decirle, advertirle que hay algo en curso que va a mortificar a su familia. Un oficial de FBI. Dije, ¿qué puede ser? Dice, vamos a hacer una investigación en Romana, porque según parece un senador norteamericano con su sobrino, venían a practicar prostitución con menores, con niñas menores. Y bien, yo se lo quise advertir para que usted esté persuadido de que esto viene. Yo le digo, Alan, ya sabíamos algo, Alan, tengan cuidado, porque la gente que está preparando eso tiene algunos vínculos con áreas delicadas. Tengan cuidado, que ahí puede haber otra cosa. Bueno, se fueron. Ay, Dios mío. 2 mujeres, una servidora doméstica del doctor Merlin de 20 años y la otra muchacha de menor tiempo, fueron apresadas en plena calle de Romana, en una jipeta, llevadas
a interrogarla, sin fiscal. El oficial de policía adscrito a la Procuraduría y los agentes de FBI. El jefe de policía entonces, allá en Romana, no sabía siquiera de ese operativo. El fiscal de Romana no sabía que se estaba llevando a cabo. ¿Qué hicieron? Interrogaron a esas mujeres. Todo el empeño era que le dijeran que sí, que Bob Menéndez venía ahí a esa casa de Salomón, la casa donde va su familia, donde viene su esposa, sus hijos, a ejercer prostitución. La nobleza de esas mujeres no tiene nombre. Ese es el valor anónimo de la calidad humana nuestra. Se negaron. La señora cocinera le decía, don Bob viene y lo que hace es leer y jugar golf, eso no es verdad. Bueno, armaron el lío. Mientras tanto, en Estados Unidos, un digital muy poderoso de allá, acabando con Bob Menéndez, que era una manera de arruinar la situación de él como representante y sobre todo tumbarlo de la posición de presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. ¿Qué estaba pasando? Va a hablar el abogado ahora. La administración Obama había iniciado un proceso de acercamiento con Cuba. La liberación del embargo de Cuba era inminente. Un grupo, muchos grupos de gran poder del exilio cubano, económico, consideró que era el tiempo en que se podían hacer negocios, porque el regreso era inminente. Ocurre que cuando se produjo el embargo y se establecieron las durezas de la ley Helms-Burton, se dictó, desde el principio se había dictado, que aquellos patrimonios cubanos que habían sido expropiados u ocupados por la revolución tendrían que ser compensados sus propietarios. Entonces salieron a comprar en un 5% y un 10% lo que podrían ser sus reclamaciones. Una serie de familias, ya de ancianos, muchos de ellos con hijos incluso participando en la política norteamericana. No es el caso de Bob Menéndez. Fueron donde la señora secretaria de Estado, Hillary Clinton, y oyó oyó la explicación. Le dijo, yo lo veo bien, es un negocio, está bien. Ahora tienen que ir donde Bob, porque si Bob no lo aprueba no va a pasar. Cuando fueron donde Bob rehusó dar aprobación a una operación de esa naturaleza. Ahí comenzó su desgracia. Y entonces el pobre sobrino mío es allanado y se llevan todos sus documentos. Pero él tiene un litigio civil. No. Y lo apresan, y lo amenazan, y le dicen los fiscales, perpetua, o una pena infinita de prisión. Hasta que alguien le propone, tú tienes la forma de salvarte. Di la realidad de Bob, que tú lo sufragabas, que tú le dabas contribuciones oscuras, que anduvieron en todas esas cosas, que ya había sido aquí investigada, la de Román y la prostituta, y las muchachas que fueron tomadas, le tomaron fílmica a los investigadores nacionales, donde ella decía, no, a nosotros nos dieron un dinero para que dijéramos eso,
pero nos dijeron que era un viejo que se estaba divorciando, una cosa de eso, y que se necesitaba un expediente de eso. Un desastre. Los fiscales norteamericanos vinieron aquí. Y cuando oyeron al doctor Polanco, un fiscal duro, que el propio narco tuvo problemas para lidiar con él, y vieron la realidad del expediente, no le interesaba porque era que se había caído la patraña. Oh, Dios mío. Perpetua, te mejoramos en la medida que tú cooperes. Delación premiada. Cooperación eficaz en Perú. Arrepentido en Italia, Estados Unidos. Ese joven profesional brillante de tantos éxitos dijo, no, eso es una ignominia. Mi amigo no ha cometido ninguna de esas cosas. Bob es una persona buena y seria. ¡Pum! Para juicio. Los jurados dando saltos. Eran todos los comparecientes eran expertos. A ver qué sabe la gente de la calle y de todas esas relaciones técnicas que se plantearon. Culpable. 17 años de prisión. Están en apelación en Atlanta. Pero la mano de Dios es infinita. Ahora ocurre que los demócratas no permanecieron en el poder. Los Clinton y los Obama y esos grupos. Desde que llegaron se dedicaron a tumbar al presidente Trump. Porque había hecho acuerdos para que los rusos determinaran su victoria y arruinaran a Hillary Clinton. Designan fiscal especial a Robert Mueller, ex jefe de FBI, que fuera un fiscal importante en su juventud. Yo lo conocí, comiendo aquí en Palacio, lo conocí siendo jefe de FBI. Recuerdo haberle dicho en el almuerzo, en la sobremesa, la preocupación que teníamos por el problema de los deportados, con 1/3 de cumplimiento de penas, que venían a disfrutar de sus riquezas, que la extradición estaba resultando frustratoria, que tenían que revisar ese tipo de política. Él creía que eran 3.000 los deportados, cuando eran entonces 26.000, que ahora son más de 150.000. Miraba a Herter, el embajador de entonces, como diciéndole, ¿y esto qué es? ¿Y este viejo que me saca esto? Él no sabía lo que estaba hablando. A ese señor le escribí yo una carta, hablándole de la visita de Alan Santiago y de lo que Alan Santiago me había dicho y de lo que yo había prevenido a Alan Santiago, que tuviera cuidado, que eso era una trama, que podía ser peligrosa, que la estaban organizando gente con vínculos non santos, con sectores peligrosos del crimen organizado. Dios mío. Llega Trump al poder, se rompen las negociaciones con Cuba y se está apretando el aislamiento y la situación se endurece casi como cuando se impuso. Pero ¿qué pasa? Mueller tiene que dar un informe en el cual admite que la trama rusa no aportó elementos para un impeachment. ¿Qué viene a ocurrir ahora? Que el procurador Barr acaba de designar un fiscal especial que ha tenido investigaciones sensibles en CIA, descubriendo tramas, porque van a investigar a Comey, 2 oficiales más de FBI de segundo y tercer nivel, y creo que a Rosenstein, del Departamento de Justicia. Parece que va a haber una investigación de los investigadores para la trama rusa. Pero son los mismos del expediente de Bob Menéndez. 17 agentes de FBI
hace unos 10 meses, le pidieron a la Cámara de Representantes que querían ser interrogados. Yo no sé si Alan Santiago estaba entre los 17 que solicitaron tal cosa. Pero si piensan como él o participaron en operaciones que él mismo me anticipó que venía como a presentarme una especie de preexcusa, como yo pensé después, Alan sintió vergüenza de que eso se estuviera haciendo. Ahora son los FBI los investigados. ¿Qué va a pasar? ¿En qué medida? Porque a Salomón Bergen lo sometieron en Florida y lo condenaron, pero lo tenían sometido en Jersey junto con el senador. Ahí retiraron la acusación y le dieron archivo definitivo. Una barbaridad. Eso solo se puede ver en películas. Eso Netflix, esa serie que tienen sobre las barbaridades de Washington. Lo que ocurre en Washington, en los entretelones de la política de poder. Ahora viene que el que se queja con Evo, el que se queja con Daniel Ortega, el que habla de la aprobación de esa resolución unánime del Senado sobre el cuidado del sistema democrático, es de los bichos. Es un majadero, un tipo ahí sin ninguna calidad moral ni nada, que los bichos le dan una carta porque... No, eso es muy serio. Y aparece ahora más claro. El canciller nuestro va a Washington, a una reunión de seguridad del Caribe. Sí, ese es frecuente. Yo estuve allá en el 11, junto con las islas. Muy bien. Pero va al Departamento de Estado, dice el portal de la Embajada Dominicana en Washington. José Tomás Pérez lo va a recibir y que tendrá una sesión de trabajo en el Departamento de Estado con personal del Departamento de Estado, personal de Casa Blanca y personal del Congreso. ¿Cómo? Y está coincidiendo Casablanca, entiéndase Seguridad Nacional, entiéndase Bolton, con legisladores en el Departamento de Estado, hablando con nuestro canciller. Pues van a leer alguna cartilla. Van a fijar su posición respecto al proceso de reelección que se pretende llevar a cabo. Eso es lo que explica la desesperación de la reacción del gobierno, azuzando a sus perros, a acusar gente honesta, familias serias que han estado al servicio de la República en aspectos muy sensitivos, que han sido dañados gravemente por parte de esa administración que ha estado ahí injerta desde el principio de establecerse ese gobierno. Por eso dije, hey, no me voy a quedar al margen. Y si me quieren cuquear, como dicen un poquito, yo cumplo en julio 88, pero con el boletín médico que me dieron en Massachusetts y la buena voluntad de quien lleve el otro cartón de vida o muerte, afortunadamente mi memoria y mi discernimiento se mantienen intactos. Si quieren pelear, vamos a pelear. Se lo advierto al gobierno. Vamos a pelear y nosotros peleamos con duro. Y si hay alguien que en este país puede pelear todavía y tiene elementos para pelear todavía, soy yo. Eso es un abuso. Esa carta de Bob Menéndez no dice nada diferente a lo que dijo el candidato del Partido Revolucionario Moderno en Washington. El peligro de una dictadura, la violación constitucional. El señor Abinader fue y lo dijo en Washington, y lo que es de conocimiento común. No infamen a este hombre, no pretendan infamarlo.
es un amigo de la República. Yo recuerdo, y se lo voy a recordar, en el año 2004, cuando el proceso de reelección de Hipólito Mejía, en los días previos, 1 o 2 días antes, se supo de la existencia de un plan B. Un plan B que consistiría en que en las elecciones a las 4 de la tarde se lanzarían en el barrio, especialmente en Los Minas, cierta protesta, y que un grupo armado participaría para apoyar la reelección del presidente. Nosotros le hicimos saber a nuestro amigo Bob Menéndez de ese peligro. Ya lo sabían. El Comité de Relaciones Exteriores dijo, mire, hay un peligro sobre esto. Le dijeron mis hijos. Le escribe una carta al general Powell, Clayton Powell, que era el secretario de Estado, advirtiéndole de ese peligro. Y se produjo un cambio tan drástico que cuando el embajador Hertel aparece en la televisión dándole apoyo al resultado, se contó con mucha veracidad que el candidato perdedor lo llamó por teléfono y le dijo, ¿qué tú haces ahí? Bueno, yo soy el embajador de los Estados Unidos, estoy cumpliendo con mi misión. Eso es historia real de cómo se han manejado las cosas aquí. Cuando hablo de que yo puedo pelear, tengo los elementos para hacerlo. Y he venido diciendo por advertencia tranquila, por advertencia apacible, señores, estamos metidos en un berenjenal. Señores, no forcen las cosas, no intenten desestabilizar a la República y su paz. Es peligroso, es un nuevo intento, se tendría que hacer en base a sobornos. Sería más bien un hecho de tipo criminal, más que una reforma constitucional, porque en el fondo es un mandato constitucional el que se pretende desconocer en ese transitorio que inhabilita a Danilo Medina ya a partir del 20, modificándola, dejándola, ese mandato dejándolo sin efecto. No lo hagan, que es peligroso, se va a ilegitimar todo. He estado también advirtiendo de otras cosas y lo voy a revelar hoy con más detenimiento. Catalina. Pero no voy a ocuparme de la Catalina originaria porque eso está en Italia y se está ventilando y se está investigando en Estados Unidos, en Perú, en todas partes. No. Voy a hablar del muelle. Los 700 millones de dólares que resultamos nosotros los dominicanos que debemos del muelle de Catalina, que no estaban contemplados en el presupuesto original. Es decir, el diseño tuvo un precio, pero la ejecución terminó en que costó 700 millones de dólares más. Apoderan unos árbitros en una divertida y muy ridícula maniobra, similar a la de Fomper, que después de haber saqueado 300 millones de dólares los eléctricos al país, lo resolvieron con 30 millones con sus árbitros allá, en una fiesta encantadora. Y ahora viene Odebrecht a pretender 700 millones por encima de los 2.000 acordados. Y he dicho, eso puede dar pie al escándalo mayor de corrupción, porque más que el sector público, puede resultar comprometido el sector privado en el llamado esfuerzo público-privado de Catalina. Que, por cierto, a mí me llamó la atención poderosamente cuando dieron el primer picazo, que Danilo Medina dijo, nosotros la vamos a construir, pero para entregársela a ustedes después. Está en la prensa, ¿eh? Yo lo he exhibido aquí.
uno pensó, bueno, debe ser entregársela como se entregó con Fomper, 49% y la administración. Una administración que ha sido desastrosa. Que yo incluso he sostenido que las causas definitivas, profundas, determinantes de esa concesión desaparecieron, que era la supuesta administración excelente del sector privado y que ya no debe de reconocerse el trato y que el Estado debe de reasumir la administración de sus empresas. Si viene el escándalo por ese lado, la República va a tener una exhibición gravísima de escándalo mundial. Esa es una versión mínima, pero importante, del abagato dominicano, el muelle de Catalina. Entonces, en medio de todas esas ásperas y duras asechanzas, con pruebas, no voy a hablar de droga, no quiero hablar de los embarques, de los barcos, de Maconi, esa gente, porque si me pongo a hablar de eso no me alcanzaría el tiempo. Se pretende entonces seguir para adelante. Nos llevamos la Constitución de Encuentro y el que diga eso, aunque sea senador de los Estados Unidos, está al servicio de unos rastreros de aquí que no es así. Ese señor obtuvo en su país una confirmación, una reelección en la senaduría del estado de Jersey, que no es cualquier estado. Y fue beneficiario, él y el doctor Mergen, del archivo definitivo. Pero al doctor Mergen le quedó la tragedia de Florida. Ojalá la investigación que se abra ahora con motivo de lo de Rusia pase de algún modo a determinar que es posible suponer y entender como una desgraciada fatalidad que en organismos tan importantes como la FBI pueden aparecer tramas, sobre todo cuando hay apoyo de Casablanca. Y esa trama tuvo mucho que ver con eso. Yo digo muchas veces que la condición de abogado penalista que he tenido me sirve para el debate político. Yo voy a recordar mínimamente algo que apareció en una obra de Tim Winner, FBI Enemigos. Interesantísima, la he perdido de momento, por eso no la exhibo, pero ya figura en artículos míos. En el año 1960, hubo un momento en los 60, 61, en que se iba a matar a Fidel Castro. La mafia, especialmente la de Chicago, se encargaría de hacerlo. Y había un gángster, Giancana, que se habló de que había sido compañero sentimental de Marilyn Monroe, que le tomaron una conversación en un restaurante de New York con un grupo de gente de la mafia, de la Cosa Nostra norteamericana, mafia real, diciendo, miren, ya para diciembre no va a existir Fidel Castro. Ese fue el tiempo en que le mandaron una mujer muy hermosa y la mujer terminó enamorándose de Fidel Castro, que lo iba a envenenar. Pero dice, bueno, y olvídense, si no se logra el objetivo, nos vamos a Santo Domingo. Nos mudamos a Santo Domingo. En papeles desclasificados de FBI, en la obra de Tim Winner. Ustedes están oyendo. Desde el 61 tenían las mafias el cálculo de venir a Santo Domingo, como fueron a Haití. Todavía nosotros estamos
malheridos, pero vivos de ese arrasamiento. Muy malheridos, sí. Entonces, toda esa trama, todos esos sistemas retorcidos de hacer verdades y cosas de esas, son las que han estado condicionando muchas de las actitudes y muchos de los descalabros y de los pudrimientos que hemos tenido que sufrir y padecer en nuestra escala de valores. No hay seriedad, no hay interés, no hay valor, lo único es el provecho. Y desde el gobierno se establece una máquina de fango y se paga para eso. Solo hay que observar cómo mejoran los patrimonios, los automóviles del año, las cosas, las casas, de gente que tradicionalmente lo que han tenido es un ordenador ante una maquinilla para trabajar en el servicio de la República. Esos tiempos desaparecieron. Ahora hay un frenesí, una locura. Yo, algo que dije en el programa de anoche, lo quiero al cerrar decirlo. Tengo desde muy joven, desde la adolescencia, siento abominación por que se toque o se dañe la Constitución. Incluso la única aventura de levantamiento cívico-militar en que he participado fue la del 30 de octubre del 63 para restablecerla. ¿Por qué? Porque crecí en la casa oyendo a mis mayores hablar de un episodio. Año 1926, presidencia del licenciado Pelegrín Castillo. 26, 27. Visita para almorzar, doctor José Dolores Alfonseca, un médico importantísimo de la República, que era un político de prestancia innegable. El supuesto se tenía como el relevo del general Horacio Vázquez, que ya estaba en la ancianidad. Le dice el doctor Alfonseca en la mesa de comer a mi padre, Pelegrín: el presidente quiere que tú te incorpores al debate nacional sobre la prórroga. La prórroga consistía en que Horacio había sido electo en el 24, ya desaparecida la intervención militar norteamericana, pero la Constitución se aprobó ya siendo presidente. Entonces comenzaron los leguleyos de siempre. Él fue elegido cuando la Constitución, el periodo era de 6 años, la Constitución del año 1906. Y lo que le caben son 2 años más. Y se armó ese frenesí enorme y la polémica de entonces, que eran los diarios, porque no había ni redes, ni suponerlo, ni televisión, ni radio, pero era el frenesí de entonces. ¿Cuál fue la respuesta de mi padre? Alfonseca: dígale a don Horacio que cuando el sitio del año 1903, el sitio de San Carlos, una lucha fratricida que hubo en una guerra en que el liricismo derrotaba al horacismo, sus generales no se atrevían a fumar delante de él porque él no fumaba. Y que ahora lo he visto en los clubes sociales bailando con reinas de belleza. Que se deje de pamplinas, que dé elecciones, como dice la Constitución en el 28, que le va a traer a la República una tiranía sin nombre, que tendríamos que llorar con lágrimas de sangre. Pasó la prórroga y vino el 30 y llegó la tiranía. Y el último discurso lo pronunció mi padre en el Parque Colón condenándola. Y habló de las lágrimas de sangre que él había advertido. Me formé en ese ambiente.
Por eso cuando me hablan de tocar la Constitución, modificar la Constitución, sobre todo en esos casos que son para beneficio de grupo, de un candidato, de una persona, esto es un horror. Los daños serían incalculables. El país no se merece eso, porque no es la dictadura lo que puede venir. Puede venir algo peor que la dictadura. Miren que es difícil encontrar algo peor que una dictadura, que es la destrucción del ser nacional. Ahí anda la droga, en un pacto implícito con los capitales de Haití, los capitales más altos nuestros, implícito digo, no consabido ni preestablecido, pero coinciden en que esto tiene definitivamente que desaparecer y reabsorberse en un estado binacional, porque son dos tribus las que ocupan la isla de Santo Domingo. Es decir, que no es la dictadura. En la medida que nos debilitamos y se rompe la cohesión nacional, vamos a terminar tan débiles que podrán hacer con nosotros los intereses de futuro de la geopolítica, el desastre de hacernos desaparecer. Todo porque no nos pudimos organizar, porque fuimos incapaces de reconciliarnos. Eso es una vergüenza. Y los grupos de poder irascibles que han estado trabajando en esas cosas son responsables de ese tipo de turbación. La Constitución es el eje esencial de la estabilidad institucional que puede garantizar la supervivencia nuestra como Estado y como nación. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana, como Telefuturo, domingo después de la misa de San Antonio a las 8 de la mañana, Canal 23. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos son recogidos por los digitales Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega, en nuestra versión central de domingo a las 11. Que asimismo, Musavisión y TV3, TV de Puerto Plata, de 10 a 12 del domingo, retransmite la respuesta. Que asimismo, los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de la respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.